Buenas tardes, queridos compatriotas, bienvenidos a este espacio llamado La Diestra. En esta ocasión voy a hablar acerca de la falta de empleo, o como también se conoce normalmente, la falta de trabajo que existe en Bolivia. Para ello me voy a basar en las estadísticas, tanto de la Cámara de Comercio Nacional, así también del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y algunos datos del BID o del Banco Mundial. Como ustedes sabrán, las estadísticas no son un reflejo de la realidad, solamente son datos a nivel macro que nos ayudan a comprender situaciones más grandes, situaciones a nivel país, por así decirlo. Sabemos muy bien que las estadísticas en realidad siempre son manipuladas por el Estado, y más aún si son estadísticas proporcionadas por el mismo gobierno, ¿no? Como son las del INE. Entonces simplemente estos datos nos dan ciertos pantallazos o ciertos valores que nos ayudan a comprender la realidad de una mejor forma. Pero en la realidad nosotros sabemos, ¿no? En nuestro día a día cómo están la situación, viendo en nuestra zona, en nuestra ciudad, en nuestro departamento y en toda Bolivia también. Entonces el desempleo para Bolivia para este año, para este trimestre ya, el trimestre correspondiente a julio, agosto y septiembre, lanzan un valor de 6,3% de desempleo. Esto solamente es para el área urbana, ¿no? Es decir, que aquí no se está contando el área rural, donde las cosas están mucho peor que acá, ¿verdad? Y nos dicen que la población ocupada en general en toda Bolivia, o sea, la población que tiene un empleo, es de 4,2 millones de personas, ¿no? Digamos que la fuerza laboral. Por otra parte, también sabemos que de ese 4,2 millones de personas, la informalidad en Bolivia es del 80%. Es decir, un 20% nada más corresponde al sector formal, ¿no? Por así decirlo. También tenemos que saber que el trabajo informal es el que no está registrado, es decir, no está regulado o protegido por las leyes, ¿no? O las normas. Es decir, no se encuentra registrado ante el Estado. Ese es el trabajo informal. Por lo tanto, no van a gozar de en este caso, aquellos privilegios que otorga ser un empleado formal, ¿no? ¿Cuáles son esos privilegios? Jubilaciones, pensiones, seguro de salud, salario mínimo, aguinaldo, doble aguinaldo, bonos de antigüedad, ¿no? Y otros bonos también. Entonces estos constituyen privilegios que solamente sirven o que solamente son dotados al sector formal. Entonces Bolivia tiene un 80% de informalidad y solamente un 20% de formalidad. Siguiendo la misma línea, en Bolivia hay aproximadamente 530,000 empleados públicos. Estos son tanto de las empresas públicas, Fuerzas Armadas, Policía, Educación, Salud, alcaldías, gobernaciones, ministerios y otras instituciones descentralizadas, ¿no? Todos ellos en total suman 530,000 empleos, ¿no? Empleos burocráticos, por supuesto, empleos que no generan producción, ¿no? Simplemente están ahí para ponerle trabas o en algunos casos brindan algunos servicios, pero no dejan de ser burocráticos porque no atienden a los consumidores. Ellos no reciben un feedback en dinero, ¿no? De los consumidores, sino ellos dependen del Estado, dependen del gobierno. Entonces decía, ¿no? 4,2 millones de trabajadores, 20% formales y el 80% informales. De ese 20%, que serían 840,000, 530,000 son funcionarios públicos y 310,000 nada más vendrían a ser empleados de grandes empresas o medianas empresas, ¿no? Porque las empresas pequeñas, algunos comercios, negocios, en realidad son del sector informal. Entonces todas las leyes, ¿no? Todos los privilegios van únicamente para ese 20% del sector formal boliviano. Y de ese 20%, el 12% corresponde a los burócratas, ¿no? Es decir, los que no producen nada, como les mencionaba. Desde todo punto de vista es una locura, y precisamente por esas leyes, por esos reglamentos y decretos laborales, es que el sector informal es tan grande. Tanto como el salario mínimo, los seguros de salud que tiene que pagar el empleador, pero al final recae en el empleado. Todos estos privilegios hacen que nuestro sector informal sea enorme, ¿no? Porque el sector formal no puede crecer más, además de los altos impuestos que se tienen. Si lo veríamos desde otra manera, podríamos decir que el 12% de los funcionarios públicos tienen privilegios a costa del 88% restante, ¿no? Un 80% informal y un 8% de las empresas que producen. Entonces ese 12% es el realmente privilegiado de este país. Y más aún, que cuando ese 12% tiene sus fuentes de empleo por designaciones políticas. Si eres del partido, entonces estás en ese trabajo, ¿no? Si tú eres opositor, no puedes entrar.
Entonces estamos hablando de un robo prácticamente por parte del gobierno y del Estado hacia los ciudadanos que no están en el gobierno. Y como les digo, solamente el 12% de la fuerza laboral es la que está obteniendo los privilegios del Estado. Por otra parte, podemos ver que al no existir estas fuentes de empleo, es que la gente está dedicando demasiado al comercio, ¿no? Un 30% de los trabajadores informales corresponden a comerciantes. Muchos de ellos, tal vez la mayoría, tienen títulos profesionales, ¿no? Han estudiado en una universidad, han invertido tiempo y dinero, sin embargo, están en una condición de subempleo, es decir, ellos están capacitados para otra cosa. Tienen una capacitación más alta para lo que en realidad están realizando, es decir, estamos ante una situación donde se está desperdiciando un capital humano. Por eso es que digo que se trata del subempleo. Están trabajando en un puesto que está por debajo de su capacidad. ¿Cuál es la solución a todo esto? ¿No? Nos podríamos preguntar, ¿realmente hay salida? Es decir, ¿cómo podríamos salir de todo esto? La solución, visto desde la óptica del empleo, del trabajo, ¿no? Tendríamos que crear trabajo real, ¿no? El trabajo productivo. Entonces, para poder crear estos empleos necesitamos empresas grandes y también empresas medianas, obviamente. Esto lo podríamos lograr haciendo que las empresas pequeñas vayan creciendo, ¿no? Y así también las medianas vayan creciendo y se vuelvan en grandes, de manera que puedan acaparar una gran fuerza laboral. Así también tendríamos que traer inversión extranjera hacia nuestro país, que vengan empresas extranjeras a invertir en los distintos rubros, ¿no? O también tenemos muchos recursos naturales, también se podría invertir en esos aspectos. Para lograr esto tendríamos que primero hacer una baja abrupta de impuestos para que estas empresas, para que sea atractivo y estas empresas puedan llegar al país, o las empresas pequeñas y medianas puedan crecer, ¿no? Y repito, tenemos que bajar abruptamente los impuestos. Asimismo, las regulaciones laborales para que las empresas puedan contratar de manera formal a sus trabajadores y ya no sea tanto papeleo ni tanto problema para contratar a los trabajadores. Pareciera que el Estado no quiere que empresas contraten a sus trabajadores porque le pone muchísimas trabas, ¿sí? Así también hay que liberar el mercado laboral, que haya una libre contratación. Esto siguiendo la línea que les digo. Es decir, hay muchos privilegios que hoy tienen un pequeño sector de la población. Entonces estos privilegios en realidad tienen que convertirse en incentivos. Incentivos que tienen que ser concertados entre los empleadores y los empleados, ¿no? Es decir, de manera privada, ¿ok? Entonces de esa manera vamos a empezar a desregular el mercado laboral. Por otra parte, se tienen que hacer apertura del mercado al exterior, ¿no? Tenemos que tener mercados libres con distintos países, con la mayor cantidad de países que tengamos, sobre todo con nuestros vecinos. Todo esto forzosamente va a llevar a la reducción del Estado. Tenemos muchos ministerios que no tienen ningún sentido y además con la baja de estas regulaciones hay muchos ministerios que tienen que desaparecer. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo. No tiene sentido, no tiene razón de ser el Ministerio de Trabajo cuando el 80% de la población trabaja en el sector informal. Y es así que a medida que vayamos desregulando, pues van a ir desapareciendo ministerios, ¿no? O forzosamente van a tener que desaparecer ministerios, ¿no? Por lo tanto, el gasto público tiene que ser reducido a la par para que también se pueda dar la baja de impuestos. A la larga, el objetivo sería que el 80% del trabajo en Bolivia sea del sector formal, ¿sí? Esto no es en el sentido socialista, en el sentido socialdemócrata, para que los trabajadores formales paguen impuestos, ¿no? Que eso es lo que quieren muchas veces los socialistas. Quieren ingresar a los informales al sector formal para que paguen impuestos. No, no es en ese sentido. Es en el sentido de que tengan un trabajo bien remunerado, de manera que puedan pagarse un seguro de salud, jubilaciones y pensiones. Es decir, que tengan un trabajo digno, ¿no? Y por otra parte, los seguros de salud y las jubilaciones y pensiones tienen que ser manejados de manera privada. Repito, la única manera de generar empleo real es mediante empresas privadas, ¿no? Y de esa manera se podría invertir esto y que el 80% de los empleados en Bolivia sean del sector formal para que ellos puedan gozar de los beneficios de ser reconocidos por la ley. Y bueno, hasta acá hemos concluido con el tema. Dale like si te ha gustado, comenta también. Nos vemos en el siguiente video. Viva la libertad. Chao.